Senador, ¿qué implica en términos de seguridad, de combate a las organizaciones, de negociación, que 790 municipios estén en riesgo, que el 80% del territorio nacional, según estas cifras, tenga presencia de actores armados? Diana, mire, yo creo que el informe de la Defensoría y lo que estamos viendo es que Colombia ya entró definitivamente en una noticia buena y una mala. La noticia mala es que entró en la época de la fragmentación, que es muy común. Cuando fueron los paramilitares salieron 7 organizaciones criminales, después subió a 101 y después eso se reconcentró en 2, que eran paisas y o lo que es hoy Clan del Golfo en ese momento llamado urabeños, le ponían otro nombre. Hoy lo que estamos viendo es lo mismo. Ese periodo es muy violento y dura más o menos 2 años, es lo que más o menos ha durado históricamente en Colombia. ¿Y qué lo acaba? ¿Por qué 2 La años? reconcentración de ellos. No lo acaba la política pública, sino que ellos después de que se fragmentan comienzan a cooptarse. Eso significa que va a haber mucha violencia en los territorios estos 2 años que vienen. Hay una noticia buena en medio de esa tragedia, Diana, y es que ya no son guerrillas, sino es un proceso de degradación criminal. Digamos, tanto la nueva Marquetalia como lo que llaman el Estado Mayor Central. Entraron en lo que esa famosa novela de Gustavo Álvarez Gardiazabal de Cóndores no cierran todos los días de los pájaros, entraron en esa degradación. Entonces, para el Estado es buena noticia que ya no tiene una amenaza de guerrilla, pero es una muy mala noticia en el sentido de que esos procesos de degradación son demasiado violentos. Y segundo... Y adicional, ¿cómo entonces se para la política pública frente a ese proceso de degradación cuando ya la palabra negociación tendría por lo menos que desaparecer del mapa? Ya sería entonces una situación de sometimiento. Yo estuve muy en contra de que tanto a la segunda Marquetalia como al Estado Mayor les dieran en la categoría política, el reconocimiento político, porque esto demuestra que no lo tenían. Pero ahí viene el otro dilema que es lo que va a ocurrir en los próximos meses. Y es que el gobierno tiene una política que ayuda a la fragmentación, porque entonces dice al ELN, bueno, vamos a negociar con Comuneros del Sur. Bueno, se paró Iván Mordisco, pero seguimos con Calarcá. Bueno, se paró Iván Márquez, pero seguimos con Walter Mendoza. Entonces, estamos en un periodo de fragmentación y hay una política que ayuda a esa fragmentación. Entonces, mi temor es que esto termine resolviéndose con 3 o 4 negociaciones pequeñas y territoriales, que seguramente estará lo de Comuneros del Sur, que eso está muy adelantado, seguramente habrá noticias las próximas semanas, con 2 o 3 estructuras más, pero terminemos en una gran fragmentación y es lo que se llamó el periodo de anarquía criminal. Ahora, y ahí pasamos al segundo tema, pero esto ya no es la violencia política, ya no son uniformes, ya no son armas largas, ya no es nada de eso. Son nuevas formas de operar y la política pública no está preparada, ni en el anterior gobierno, ni en este. Estamos pensando todavía cómo es combatir a las FARC. Entonces le coloco 2 ejemplos clásicos. Barranquilla o Cúcuta son las 2 ciudades que más presencia tienen de organizaciones criminales. En el caso de Cúcuta está esta organización AK-47, que son los expertos del sicariato. Cúcuta hoy por hoy es como la capital mundial del sicariato. Pero allá cualquier persona puede ir, nosotros podemos ir, no pasa nada. Es decir, no es una zona de guerra. Entonces la política pública sí va a tener mucho que adaptarse a eso. Y el último comentario particularmente a su pregunta, Diana, y es que a mí me asombra esta cifra de 700, o sea 800 municipios. Entonces, eso significa que hay unos 250 o 300 municipios muy mal, otros deben haber unos colchones que serían los otros. Entonces, la política pública lo que tendría que hacer es coger esos municipios colchón donde eso se puede desparramar y comenzar desde ahí para encerrar los bolsones de violencia. No al revés, porque entonces si usted coge y ataca directamente donde está la violencia, coge Cúcuta y la ataca, eso le va a hacer que entonces eso de Cúcuta ahora pase en todo el área metropolitana, Villa del Rosario, Los Patios, Zulia y tal. Entonces yo creo que la política pública sí tiene que cambiar, porque en la fragmentación, si tú atacas el nodo, te disparas. Y este último comentario, Diana, esto en un año preelectoral, que es el otro año, es como el susto que yo tengo. Es decir, porque significa que estos criminales pueden jugar en política, van a financiar, van a matar, van a limitar pues las los que tienen control territorial. Entonces, el otro año, por eso digo que estos vienen 2 años durísimos, porque además no solo la fragmentación, sino que los años preelectorales, eso lo hemos estudiado, Juan Esteban lo estudió muchísimo, son bastante violentos. Entonces yo tengo la preocupación por el próximo año. La dinámica del conflicto, exceptuando al ELN, pues está planteada hace mucho tiempo en Colombia, ¿o no? Diana, yo quiero decir esto, mire, yo creo que la política de paz ha salido mal y tal, pero yo creo que el problema no es la política de paz, sino la política de seguridad. El grupo que más ha crecido es el Clan del Golfo.
con el que menos hubo cese al fuego, con el que todavía no hay mesa y con el que las fuerzas militares no dan pie con bola en toda la costa atlántica. Entonces yo le digo a la gente, separe un poquitico el tema de paz, que ha salido mal, pero el gran problema lo entendemos en que las fuerzas militares no han logrado encontrar una forma de combatir estas estructuras. Hay cambios, claro. Nos toca sentarnos con los generales. Claro, hay cambios. Para poder preguntarles exactamente eso que está diciendo. Yo solo le ¿sí? digo una cosa. Yo, digamos, estuve hace unos 8 meses con ellos y me muestran los mapas de las disidencias y del ELN. Perfecta. Usted les pregunta, Conquistadores de la Sierra, Clan del Golfo, ahí ya comienzan a patinar. Pero digamos, entonces el problema lo tenemos en la política de seguridad, con dos agravantes. Uno es el tema urbano. Por ejemplo, lo que pasa en Cúcuta o en Barranquilla. Eso no es un tema de las fuerzas militares, es un tema de la policía. Y ahí comienzan a patinar, entonces a quién le corresponde qué y cómo y hasta dónde llega uno, y ahí comienzan a patinar. Y lo otro, que es muy delicado... Que ahí habría que tener una decisión, porque son tentáculos de las organizaciones criminales que están en la ruralidad. Claro. Digamos, en el caso de Magdalena y Santa Marta con los Conquistadores de la Sierra se entiende, pero hay otras zonas donde no es tan fácil, pero ahí hay una disputa de que a quién le corresponde qué, y los alcaldes como dicen, no, eso es del orden nacional porque eso es orden público, y también se desprenden, entonces ni gobernadores, ni alcaldes, ni militares, ni policías dicen, no, eso no nos corresponde, y pasa lo que pasa. Pero hay un segundo agravante que es el que yo mayor tengo preocupación, y es la estructura de la inteligencia en Colombia. Desbaratada en el ejército, yo lo tengo que decir, está desbaratada desde que ocurrió el escándalo de las carpetas en la época de Duque. Lo que hizo Duque en su momento es, cogió ese pedazo de inteligencia y lo dividió como en 4, en unas brigadas, en unas divisiones, y eso no se ha podido armar, ni siquiera en equipamientos. En los temas de fiscalía hay unos avances importantes, pero la fiscalía está en sus rollos, en su metodología de contexto y demás. La policía no da pie con bola, entonces la policía tomó un método que para mí es saludable, pero que es complejo, y es, vamos a dedicarnos a los 160 narcos invisibles, que es la nueva modalidad que hay. Y ahí el general Salamanca ha dado resultados, sí, pero eso no da cuenta de todas las organizaciones criminales. Y luego tenemos unos alcaldes que llegan en esta crisis postpandémica y que en la mayoría de casos no saben qué hacer. Entonces, es una mezcla del problema de seguridad rural y seguridad urbana. Entonces, yo por eso le digo a la gente, podemos criticar la política de paz lo que queramos, pero esto no es un problema de la política de paz. Esto es un problema gravísimo de la política de seguridad, que usted dice, ¿cómo lo paramos? Yo aquí le puedo dar 10 ideas, pero le digo, van a comenzar a dar resultados para un año y medio, porque los problemas de seguridad se incubaron 6 o 7 años, y esto es las salidas no van a ser en 2 meses. Digamos, también uno para qué se dice mentira, esto va a durar un tiempo. No, ¿dónde están esos planes de acción en el mediano plazo? Sobre todo teniendo en cuenta la realidad de unas elecciones el año entrante. Ese es mi miedo. Mire, yo le digo una cosa, el problema es el otro año, y sobre todo de junio en adelante. Es decir, si echamos a mirar para atrás, esto aquí le echamos culpa a todo el mundo, pero es qué vamos a hacer el próximo año, que es un año preelectoral. Y si llegamos con este problema a las elecciones locales del 2027, que es el siguiente año después de las elecciones nacionales, el problema es al doble. O sea, eso es por 2 o por 3, porque ahí sí son las elecciones locales, así son con los concejales, es el alcalde, es ahí donde viene el problema. Entonces yo solo digo, eche la pelota hacia adelante y mire qué vas a hacer hacia adelante, que es mi mayor preocupación. Ariel Ávila. Mire, Diana, estas 2 apreciaciones. Yo creo que fue un semestre muy exitoso para hacer arrancando el tercer año para un gobierno con los problemas que tiene, o de escándalos o de debate. Yo creo que ha sido muy exitoso. Es decir, lo que pasó, por ejemplo, en la Comisión Primera, pasó la reforma a la justicia, pasó jurisdicción agraria, la reforma política con los que criticaban y la apoyaban, pero pasó, logramos aprobar, y lo del sistema general de participación, eso pasó, lo que pasó en la laboral, lo que pasó en salud, que en este momento están en cámara en eso, más allá si uno la apoya o no, yo creo que ha sido muy exitoso. Pero yo no soy optimista para el otro año. Yo creo que varias personas del gabinete van a renunciar para lanzarse. Entre eso seguramente el ministro Cristo. Yo veo una oposición que se está intentando organizar. Yo no veo ambiente para ningún acuerdo nacional. Lo que logramos en la jurisdicción agraria fue un acuerdo sobre un proyecto que ya se había aprobado, una reforma constitucional, una ley estatutaria, que es una necesidad que tenemos el país, el resolver el tema rural de la propiedad rural y la posesión. Pero yo no veo ese ambiente. Yo, por el contrario, lo que yo veo es que este ambiente nos dura hasta marzo o abril. Ahí comenzó la carrera y ya esto se nos va a dañar mucho el ambiente en el Congreso. Yo por eso entiendo al ministro Cristo, van a haber extras para jurisdicción agraria. Y yo mismo le dije, sí señor, tiene que haber extras, porque el ambiente de concertación que tenemos ahorita
yo no creo que nos vaya a durar más allá de febrero y marzo, Diana. Y será el momento en el que el Ejecutivo se concentre en el Ejecutivo y el Congreso tendrá que dar otros debates. Exactamente, que es el año en que el gobierno tiene, el Ejecutivo o el gobierno tiene que dedicarse a ejecutar, a sacar las platas de las fiducias, etcétera. Pero yo no veo un ambiente ni de acuerdo nacional, ni de tranquilidad. Yo creo que lo que hizo el ministro Cristo fue demorar... Garantizar las mayorías. Unas mayorías este semestre. Este semestre, no este año, este semestre. El otro año que arranca otra Juan cosa. Esteban. Pero agregar, creo que la jurisdicción agraria la salvó acá el senador Ávila. O sea, es que no venía así del gobierno, venía una reforma, una jurisdicción agraria muy peligrosa. Él y Humberto de la Calle, entiendo, ¿cierto? Sí. Sobre la que muchas personas hicimos muchas observaciones y que ahora tiene algunas cosas que todavía son preocupantes, pero que en general está mucho mejor en un proceso en el que hay mucha gente infeliz, pero de eso se trata la democracia.